de la ciudad sin nombre. Don Alberto quiere calcular bien los costos totales de sus panes, para lo cual le otorga este cuadro resumen correspondiente al último año. Ahí está el cuadro resumen. Muy bien. El costo fijo total es 258.000 y elaboró 200.000 panes. Planea lo mismo para el año próximo. En ambos casos los datos son anuales. Calcule el precio de costo total de los productos en función al número de horas diarias del horno. Si don Alberto quiere tener una utilidad de 20% en cada variedad, ¿cuánto debe cobrar por pan brioche? Muy bien, entonces no es tan complicado. Aquí lo que nos piden que es calcular el precio del costo total y nos piden también calcular el precio de venta, ¿sí? Bien, entonces ¿qué hacemos? Primero colocamos panes, ¿no? Primero colocamos panes, ahí están. Luego, ¿qué nos dicen? Que debemos repartir en función a ¿qué? En función al número de horas diarias del horno. El número de horas diarias del horno está aquí. ¿Sí? Ese es el número de horas diarias del horno. Muy bien. En función a ese número de horas diarias del horno vamos a repartir, ¿qué cosa? Los costos fijos. ¿Sí? Entonces aquí abajo colocamos un total, ¿sí? Allá abajo colocamos un total y sumamos. Suma, ahí está, enter. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ahora, aquí vamos a calcular el porcentaje del costo fijo por producto, o en este caso por pan, por tipo de pan, ¿sí? Porcentaje del costo fijo por tipo de pan. Muy bien, copiamos el formatito, lo pegamos aquí al costado. ¿Y cómo calculamos ese porcentaje? El número de horas de uso del horno entre el total. Y para que no se mueva ese total, le pongo un F4, enter. Muy bien, prolongamos y eso lo ponemos en porcentaje. Ahí está. Ahí sumamos y la suma tiene que dar 100%, ¿no? Porque estoy repartiendo todo. Muy bien, hasta allí vamos con la suma. Muy bien. Ahora que yo ya sé cuánto por ciento del costo fijo le corresponde a cada tipo de pan, yo ya puedo repartir estos 258.000 soles. 258.000, 1, 2, 3 soles. ¿Cómo lo reparto? Ahora vamos a calcular el costo fijo por tipo de pan. ¿Cómo repartimos ese costo fijo? A ver, ¿cómo repartimos ese costo fijo? Multiplicamos el porcentaje por el total del costo fijo. Y para que no se mueva le ponemos un F4. Enter y ahí está. Muy bien, a todo esto, ¿sí? A todo esto le ponemos moneda porque estamos hablando de dinero. Muy bien, ya sé cuánto es el costo fijo por cada tipo de pan, ¿sí? Ya sé cuánto es el costo fijo por cada tipo de pan, solo en función al uso del horno diario, ¿sí? Solo en función al uso del horno diario. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Nos piden que calculemos el precio de costo total. ¿Qué es el precio del costo total? Yo debo recordar, ¿sí? Yo debo recordar que el precio del costo total es igual a ¿qué? Es igual al costo variable unitario más el costo fijo unitario. ¿Sí? Muy bien. Ahora, a su vez, debemos recordar, por ejemplo, que el costo unitario ¿a qué es igual? El costo unitario es el costo variable, ¿sí? Es el costo variable entre las unidades. De igual manera, el costo fijo unitario sería el costo fijo entre las unidades, ¿sí? Necesitamos entonces, para poder llegar al precio del costo total, necesitamos antes hallar el costo fijo unitario y el costo variable unitario. Pero necesitamos las unidades, y si se dan cuenta, no tenemos las unidades. Solamente tenemos las unidades producidas como porcentaje. ¿Porcentaje de qué? De estos 200.000 panes. Aquí vamos a poner unidades producidas, pero no en porcentaje, sino que lo vamos a colocar en panes. Muy bien. ¿Cuánto es el total de las unidades producidas? 200.000. 1, 2, 3. Ahí está. 200.000 panes.
¿Y cómo se repartieron estas 200.000 unidades? 50% de los 200.000 son panes brioche, 30% de los 200.000 son panes semita y 20% de ese 200.000 son panes mollete. La suma, ahí están los 200.000. Muy bien, ya habiendo calculado eso, ¿qué podemos hacer? Ya habiendo calculado eso, ya podemos calcular el costo fijo unitario. Costo fijo unitario, ¿cómo lo hallo? El costo fijo por tipo de pan entre las unidades producidas. Prolongo, ahí está. Ese es el costo fijo unitario por cada tipo de pan. A ver, chicos, ¿me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, por favor? Alexis, ¿podrías repetir la última parte del costo fijo unitario? Sí, el costo fijo unitario es el costo fijo entre las unidades. Entonces, lo primero que hicimos fue calcular las unidades. El problema nos daba las unidades, pero en porcentaje. Entonces, lo que hice fue poner el 200.000 panes, ¿sí? Porque produce 200.000 panes, y esa cantidad la fui multiplicando por cada porcentaje. Por ejemplo, aquí 50% por 200.000. Aquí es 30% por 200.000 y 20% por 200.000. Luego, para hallar el costo fijo unitario, dividí. ¿Qué dividí? Dividí, por ejemplo, el costo fijo entre las unidades. Para cada uno de ellos, el costo fijo entre las unidades. Y con eso pude hallar el costo fijo unitario. Guillermo, pensé que ya habías dado tu examen. Muy bien, a ver, Alex, si en los datos dicen anuales, no se tiene que pasar a las horas anuales. No, no es necesario. Ojo, no es necesario pasarlo a las horas anuales. ¿Por qué? Porque como es un porcentaje, no va a cambiar, ¿sí? Ojo, como es un porcentaje, no va a cambiar. Vamos a hacerlo solamente para corroborar, ¿sí? Quiero que vean que no cambien nada. Si yo lo pasara anual, sería 5 por 360. ¿Sí? El siguiente sería 4 horas diarias por 360 días. Y el siguiente sería 3 por 360. La suma, ¿cuánto nos daría? La suma sería, ojo, esta no es parte de la solución, estoy respondiendo una duda. La suma es este monto de horas. Si yo calculo el porcentaje, sería esto entre el total. Y así para cada uno de ellos. Si se dan cuenta, los porcentajes que tenemos aquí son exactamente iguales a los porcentajes que tenemos aquí. ¿Sí? Ambos porcentajes son exactamente lo mismo. Si yo lo trabajo con horas diarias o si yo lo trabajo con horas anuales, el porcentaje que nos da es exactamente lo mismo. La respuesta no va a cambiar en lo más mínimo. Aparte que aquí nos dijeron que el reparto es en función al número de horas diarias. ¿Sí? Es en función al número de horas diarias. ¿Sí? Bien, chicos, ojo, si lo trabajábamos como anual, no iba a cambiar, seguía dando lo mismo. Eso lo voy a borrar porque no es parte de nuestra solución. Muy bien. Entonces, ya teníamos el costo fijo unitario. Para el precio del costo total me falta el costo variable unitario. El costo variable unitario ya es bastante sencillo porque es un dato. ¿Sí? El costo variable unitario es bastante sencillo, es dato. El del primero es 10, el del segundo es 12 y el siguiente es 15. Sumamos ambos y nos da el precio de costo completo. Si nosotros sumamos los dos costos unitarios, el fijo más el variable nos da el precio del costo completo. Simplemente fijo unitario más variable unitario. Lo sumamos. Ya está, esa es la primera respuesta. ¿Sí? Esa de allí es nuestra primera respuesta en esta pregunta. Ponle negrito para que resalte. Muy bien, entonces la primera parte nos decía, calcule el precio del costo total de los productos en función al número de unidades diarias del horno. Ya está, ese es el precio del costo completo. Disculpe. Luego nos dicen, si don Alberto quiere tener una utilidad de 20% en cada variedad, ¿cuánto debe cobrar por el pan brioche? En este caso, cuando nosotros nos dicen que quieren una utilidad del 20%, la fórmula la hemos visto. ¿Cuál era la fórmula? En este caso la fórmula, dijimos que era precio es igual
¿A qué? Al costo unitario entre 1 menos el margen que gira la empresa. ¿Sí? Esa va a ser la fórmula. Esa va a ser la fórmula para determinar el precio. El costo unitario entre 1 menos el margen. Entonces vamos a copiar el formato, lo pegamos al costado, y este de aquí, ¿qué es? Precio de venta. ¿Sí? Este es el precio de venta al consumidor, si queremos. Simplemente precio de venta. ¿Cómo es? El costo unitario que está aquí entre 1 menos el margen. ¿Cuánto es el margen? 20%. Y le doy un enter. Muy bien, ya tengo el precio, ¿sí? Ya tengo el precio para cada una de las presentaciones del pan. La pregunta que me decía, ¿cuánto debe cobrar por el pan brioche? ¿Sí? El pan brioche es el primero, ¿cuánto debe cobrar? 1.47. ¿Sí? Esa sería la siguiente respuesta. ¿Cuánto debe cobrar por este pan? 1.47. Bien, esa era la solución de esta pregunta. Sí, bastante sencilla, no nos tomaba mucho tiempo, teníamos que hacerlo con orden, con calma, recordando las fórmulas, y era bastante sencillo, ¿sí? Ojo. Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta allí hay alguna duda, por favor. A ver, me avisan si hasta allí hay alguna duda, por favor. Muy bien. Bien, chicos, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Siguiente caso que vino el día de hoy para nuestros amigos de precios. ¿Cuál fue? Nos decía, Pasa y Fruta es una compañía dedicada a la fabricación de panetones. Este año, producto del COVID-19, la compañía cree que los consumidores no gastarán en panetones como años anteriores. Por otro lado, se tienen los siguientes datos. Tenemos las ventas por año, tenemos el precio por panetón, el costo variable. A pesar que no lo menciona, se sobreentiende que es un costo variable por panetón. A pesar que el problema no lo menciona, o el problema no lo está mencionando, se sobreentendería que es un costo variable por panetón. ¿Sí? No sería lógico pensar que es por todos los 160.000 panetones. ¿Sí? Y los costos fijos, que obviamente sí es de todo, que son 230.000. La compañía está considerando realizar una reducción de precios del 25% para, de esta manera, poder vender más panetones a pesar de la pandemia. No hay costos fijos adicionales. Ojo, no hay costos fijos adicionales. ¿Cuánto tendrá que aumentar Pasa y Fruta sus ventas para que la empresa se beneficie de esta reducción de precios? ¿Sí? ¿Cuánto tendría que aumentar sus ventas? No nos mencionan si es un aumento en porcentaje o es un aumento en unidades. Entonces, lo más lógico para ir a lo seguro, calculo ambos, en porcentaje y en unidades. ¿Sí? Por si acaso. Muy bien. Entonces, primero lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Vamos a escribir nuestros datos. ¿Sí? Vamos a escribir nuestros datos. Tenemos el precio inicial, tenemos el precio final, el costo variable unitario inicial, el costo variable unitario final, tenemos los costos, o bueno, variación del costo fijo, y nada más. ¿Sí? Esos son los datos que nos importan. ¿Cuánto es el precio? El precio inicial es 18 soles. ¿Cuánto es el precio final? Nos dicen que el precio lo quieren reducir en 25%. Pues sería 18 por 1 menos 25%. Enter. 13.50. ¿Cuánto es el costo variable unitario inicial? 6 soles. ¿Cambió? No nos dicen que haya cambiado. ¿Cuánto es la variación del costo fijo? No hay costos fijos adicionales, o sea, 0. Muy bien, todo eso va en moneda, ¿no? Porque todo eso es dinero. Ahí está. Y por último, colocamos las ventas iniciales. ¿Cuánto eran las ventas iniciales? 160.000 panetones. 160.000. 1, 2, 3. Ya está. Ventas iniciales, ahí lo vamos a poner en panetones. Panetones. Qué rico, las fiestas navideñas siempre son para comer. Algo bueno tiene este año 2020, que por lo menos a Navidad ya llegamos. O bueno, parece que ya llegamos. Muy bien, tenemos todo
nuestros datos, ¿sí? Tenemos todos nuestros datos allí. Ahora, ¿cuál es la fórmula que voy a utilizar? Siempre que a mí me digan que el precio cambia, que el costo variable cambia, que el costo fijo cambia y que queremos mantener o queremos beneficiarnos, tenemos que hacer un análisis del break-even. Y el análisis del break-even son la variación de las ventas umbrales. Variación de ventas umbrales. ¿Sí? V. Muy bien. ¿A qué es igual la variación de las ventas umbrales? A menos, arriba va la variación del margen de contribución unitario, abajo va el margen de contribución unitario final, ¿sí? ¿Qué más? Al costado que ponemos las ventas iniciales. Estoy escribiendo todas las fórmulas, ojo. Estoy escribiendo la fórmula completa para tenerla igual en el Excel, pero no vamos a utilizar todo, obviamente. Más la variación del costo fijo entre el margen de contribución unitario final. Muy bien, entonces esa es la fórmula que yo siempre tengo que utilizar cuando me dicen que el precio ha cambiado, que el costo variable ha cambiado, que el costo fijo ha cambiado y que quiero beneficiarme o que quiero poder mantener mis resultados. Entonces siempre utilizamos esta fórmula en esos casos. Ahora, como solamente ha cambiado el precio, el costo fijo no ha cambiado, entonces esta parte no tendría por qué estar. Esa parte no tendría por qué estar en la fórmula porque no va a ser necesaria. Solamente trabajaremos con la primera parte, ¿sí? Solamente trabajaremos con la primera parte. Entonces esto lo vamos a borrar. Ahora, primero vamos a utilizar únicamente esta primera parte. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el porcentaje. Solamente vamos a calcular el porcentaje, ¿sí? ¿Cuánto por ciento tiene que aumentar las ventas? Porque la pregunta es, ¿cuánto tendrá que aumentar pasta y fruta sus ventas? Pero no nos dice si cuánto en porcentaje o si cuánto en unidades. Entonces vamos a calcular ambos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el margen de contribución unitario inicial. Unitario inicial. Necesitamos el margen de contribución unitario final. Necesitamos, a partir de ello, la variación del margen de contribución unitario y nada más. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Cómo se halla el margen de contribución unitario inicial? Precio inicial menos costo variable unitario inicial. Enter. ¿Cómo se halla el margen de contribución unitario final? Precio final menos costo variable unitario final. Enter. ¿Cómo se halla la variación? Final menos inicial. Enter. Muy bien, ya tengo casi todo lo que necesito para poder hallar este resultado. Entonces, ponemos aquí, porcentaje de la variación de las ventas umbrales va a ser igual. Y aquí vamos a poner la fórmula. ¿Cómo es? Menos, ojo, menos la variación, que está aquí, la variación entre el margen de contribución unitario final, que está aquí. Le doy un enter. Obviamente eso es un porcentaje. Ahí está. 60%. ¿Sí? 60%. Ese es el resultado. ¿Qué significa? Nosotros decimos lo siguiente. Si la empresa reduce su precio en 25% y quiere beneficiarse de dicha reducción, sus ventas en unidades deben aumentar, ¿sí? Deben aumentar en más de 60%. ¿Sí? Sus ventas en unidades deben aumentar en más de 60%. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? A ver, me avisan. ¿Me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo? Final menos inicial, ahí está la fórmula. Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos el porcentaje de variación de las ventas umbrales. Pero también, como le mencionaba, podemos calcularlo en unidades. Simplemente borro esto y lo dejo hasta ventas iniciales. Hasta ahí lo dejo. Y aquí vamos a poner la variación de las ventas umbrales en unidades será igual. Exactamente lo mismo. Sería menos, ojo, menos, vamos a ponerle un paréntesis ahí, menos la variación del margen, ahí está, entre el margen final, ahí está,
Y a todo eso lo multiplicamos por ¿cuánto? Por las ventas iniciales, 160.000. Y le doy un enter. Esto no es dinero, estas son unidades. Los decimales, ahí está. Esa sería la respuesta ahora. ¿Sí? Esa de allí sería nuestra respuesta. ¿Qué ponemos? Decimos, si la empresa reduce su precio en 25% y quiere beneficiarse de dicha reducción, coma, sus ventas en unidades deben aumentar, sus ventas deben aumentar en más de 96.000. ¿Qué cosa vendemos? Panetones. En más de 96.000 panetones. ¿Sí? Esa sería la forma de resolver este ejercicio. A ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Como la pregunta no nos aclara, ¿sí? Como la pregunta no nos aclara si quieren porcentaje o si quieren unidades, hacemos ambas, porque no es muy difícil en realidad, es bastante sencillo. ¿Sí? Bien, a ver, me avisan chicos si hasta ahí estamos de acuerdo. Un segundito, estoy corroborando lo que los alumnos hoy día de precios han hecho. Bueno, parece que lo hicieron bien. Ojalá y se nos haga el milagrito. Bien chicos, bien, entonces hasta allí vamos bien. ¿Estamos de acuerdo chicos? ¿Alguna duda que haya? Esos son los dos casos numéricos que vinieron hoy. O sea que a ustedes les va a venir, obviamente no los mismos casos, pero les va a venir de los mismos temas, ¿no? Cómo distribuir los costos, que sí lo hemos visto muchas veces, y el tema del margen break-even. ¿Sí? Esta es la fórmula que siempre sirve para el margen break-even. No siempre lo que cambia es el precio. A veces puede cambiar el costo variable, a veces puede cambiar el costo fijo, a veces puede cambiar todos, pero la estructura siempre es la misma. ¿Sí? Esta misma fórmula reemplazando de esta misma manera. Guillermo, no me digas que ya hay que esperar, pues, ¿no? Quizás se considera. Sí, esto de aquí también es variación de ventas sembrales. ¿Cómo es eso de la variación del costo fijo? Es que podría ser que nos digan que los costos fijos de la empresa aumentan. Y si nos dijesen que los costos fijos aumentan, aquí reemplazo nada más. Allí pongo que también aumentan. ¿Sí? Bien chicos. Bien, vamos a continuar. Bien, veamos las preguntas teóricas que vinieron hoy. Sí, veamos algunas de las preguntas teóricas que vinieron el día de hoy. Bueno, vamos a hacer un cuadrito para ir resaltando nuestras respuestas. ¿Sí? Cualquier duda que pueda haber, chicos, me avisan. Muy bien. Veamos. Relacionen las palabras y frases. ¿Sí? Muy bien. Relacionen las palabras y frases con los conceptos correspondientes. Por ejemplo, nos dicen, se puede incurrir por alguna acción puntual que no depende de la cantidad de unidades vendidas. Ojo, no depende de la cantidad de unidades vendidas. ¿Qué es aquello que no depende de las unidades vendidas? El costo fijo. El costo fijo no depende de las unidades vendidas. ¿Sí? Ya está. Siguiente. ¿Qué nos dice? Es el resultado obtenido por una variación positiva o negativa de los precios. Cuando yo quiero saber cómo cambia mi resultado, cuando el precio ha subido o bajado, eso es un efecto precio. El efecto precio es el resultado que se obtiene cuando el precio sube o cuando el precio baja. Ya está. Siguiente, es la rentabilidad. A ver, la siguiente nos dice, es la rentabilidad obtenida por incrementar, por el incremento en la caída o mejora de las unidades. Por el incremento o la caída en las unidades. Bueno, cuando es unidades es volumen. Aquí sería el efecto volumen. ¿Sí? Ese es el efecto volumen. ¿Cómo cambia la rentabilidad cuando mis ventas suben o cuando mis ventas bajan? Cuando mejoran o empeoran. Por último nos dice, halla la respuesta en precio o volumen para mantener o mejorar la rentabilidad.
Ese es el análisis de break-even. Sí, justo lo que hemos hecho hace un momento. El break-even justamente sirve para hallar cuánto debe ser la respuesta en el precio del producto o en las unidades que debo vender para poder mantener o para poder mejorar mi rentabilidad. ¿Sí? Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta allí hay alguna duda. Profe, ¿podría repetir lo del rosado, por favor? Sí, un segundito. Muy bien. Sí, es la rentabilidad que se obtiene por el incremento, caída o mejora de las unidades. ¿Sí? Nosotros debemos saber, por ejemplo, que el efecto precio es el cambio en la utilidad debido a una variación del precio. ¿Sí? Debido a una variación del precio. El efecto volumen, debemos saber lo mismo, es el cambio en la utilidad debido a un aumento o reducción en las unidades vendidas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos dicen que es la rentabilidad que se obtiene por incrementar o por reducir o mejorar las unidades, eso es un efecto volumen. ¿Sí? Ese es un efecto volumen. Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, por favor. Me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, por favor, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos a continuar. Cualquier duda que pueda haber, me avisan, jóvenes. Bien, continuemos. Siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Siguiente pregunta nos dice, relacione, ¿sí? Relacione el enunciado con la frase correcta. A ver, la media de los costos variables. ¿Qué es la media de los costos variables? Nosotros sabemos que está mal hacer una media de los costos variables, porque a veces las últimas unidades producidas utilizan horas extras, utilizan materias primas que costaron más o que costaron menos. Realizar la media de los costos variables es peligroso, ya lo debemos saber. Entonces, puede llevar a errores graves en los casos en los que el costo directo por unidad no es constante. Claro, yo no puedo, o no debería, mejor dicho, realizar una media de los costos variables, porque todas las unidades no tienen el mismo costo variable. Algunas se producen con horas extras, otras se producen con horas normales. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente. El gasto por depreciación relevante, ¿sí? El gasto por depreciación relevante que debería utilizarse para las decisiones de precios. Recuerden que, ojo, y aquí lo vamos a mencionar rápidamente, recuerden que nosotros hemos visto que al determinar el costo relevante existen 4 errores, ¿sí? Sabemos que existen 4 errores al determinar el costo relevante. A ver, ¿cuáles son esos errores, chicos? A ver, un día antes del examen, ¿cuántos son esos errores? ¿Cuáles son esos errores? Esos 4 errores que se pueden cometer al momento de determinar el costo relevante. ¿Cuáles serían esos errores, jóvenes? ¿Cuáles son esos errores, jóvenes? A ver. Bueno, por ejemplo, uno de esos errores es justamente realizar promedios. Uno de esos errores justamente es realizar promedios de los costos variables para determinar el costo por unidad. Eso es un error, ¿sí? Entonces, aquí debemos de tener cuidado, ¿sí? Tenga cuidado de realizar promedios de los costos variables para determinar el costo por unidad, porque nos puede llevar a cometer errores. Por eso que cuando yo vi media de los costos variables, dije, pero eso puede llevar a errores. Justamente puede llevar a errores graves. Muy bien. Otro de esos errores es, tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado al contabilizar, o a la hora de donde la has copiado, Jean-Pierre, tenga cuidado a la hora de contabilizar, ¿sí? A la hora de contabilizar
las fórmulas de depreciación. Las fórmulas de depreciación. ¿A qué se refiere esto? Tenga cuidado a la hora de contabilizar las fórmulas de depreciación. A nosotros no nos importa la depreciación con fines contables. Algunos de ustedes deben, no, todos son de marketing, es cierto, son de pricing. Pero bueno, nosotros debemos saber que la depreciación es un concepto que los contadores manosean mucho, que cambian mucho de acuerdo a beneficios fiscales, de acuerdo a las necesidades de la empresa. La depreciación tiene muchísimas fórmulas para ser calculada. Existe la depreciación lineal, existe la depreciación acelerada por unidades producidas, la depreciación por suma de dígitos, etc. Pero a nosotros en este curso no nos importa la depreciación contable, nos importa la depreciación real de los activos, ¿sí? Solo nos importa la reducción real en el valor de reventa del activo, ¿sí? Solo nos importa la reducción real en el valor de reventa del activo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más debemos tener cuidado? Otro de los errores, ¿cuál es? Tenga cuidado con subestimar los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad, que son un concepto económico, son costos que los contadores no toman en cuenta, no aparecen en ningún estado financiero contable, pero son costos sumamente importantes. Entonces, debemos tener cuidado con no pasarlos por alto, con no subestimarlos. ¿Qué más? Número 4, tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado con considerar a algún costo como totalmente relevante o totalmente irrelevante, ¿sí? Entonces, es muy probable que me venga alguna o más de una pregunta con respecto a estos errores que se puede cometer al momento de determinar el costo relevante. Y debemos conocerlos, obviamente. Entonces, por ejemplo, el gasto por depreciación relevante que debería utilizarse para las decisiones de precios, ¿cuál es? Es la reducción real en el valor de reventa, ¿sí? La reducción real en el valor de reventa. Entonces, es el cambio del valor de los activos. Recuerden, la depreciación es el desgaste en los activos. Debo tener cuidado al momento de contabilizarla. Lo único que nos importa es el cambio del valor del activo. No nos importa la depreciación lineal, ni acelerada, ni nada. No nos importa esa fórmula, nos importa la depreciación real. Luego, el costo directo, ¿sí? El costo directo relevante para la decisión de precios, bueno, está aquí. Es el costo directo actual de las unidades afectadas por la decisión de precios. Solo completábamos leyendo, ¿no? Y este tendría que cuadrar con el último que nos queda. Nos dice, a esta práctica se le conoce como distorsión mediante precios. ¿Qué práctica es esta? Cuando las empresas, ¿sí? Cuando las empresas aumentan rápidamente el precio de un producto al modificarse su costo de reposición. ¿Sí? Cuando las empresas aumentan rápidamente el precio de un producto al modificarse su costo de reposición. Bueno, yo esto no lo he encontrado en el libro, ¿sí? Esto no lo he encontrado en el libro, pero ya por descarte nos quedaba la 1. Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta ahí se entendió para continuar. Jóvenes. A ver, me avisan si hasta ahí se entendió. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces. Bueno, un segundito. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Pregunta 3, ¿qué nos dice? Una empresa suele adoptar una estrategia de fijación de precios neutros, fijación de precios de penetración, y ahí continúa, ¿no? Entonces nosotros debemos recordar qué cosa. Por ejemplo, hay distintas estrategias para la fijación de precios, ¿sí? Nosotros debemos recordar que hay distintas estrategias para la fijación de precios. Algunas de ellas, porque no son todas, pero algunas de ellas son, por ejemplo, el precio de penetración de mercado.
¿Por qué se caracteriza o qué características debe tener una empresa que aplique este tipo de discriminación? Disculpe, este tipo de precio. Debe tener costos de producción bajos en comparación a la competencia, ¿sí? Este precio se utiliza siempre y cuando la empresa tenga costos bajos en comparación a los demás. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? El precio, por ejemplo, ¿qué otro precio tenemos? El precio neutro. ¿Cuándo se utiliza un precio neutro? Un precio que no es ni siquiera alto o tampoco es bajo. Cuando no existe la posibilidad de segmentar al mercado. Si yo no puedo separar al mercado, no puedo determinar quiénes están dispuestos a pagar más, quiénes están dispuestos a pagar menos, entonces no voy a poder fijar ni un precio alto ni un precio bajo. Lo que tengo que hacer allí es fijar un precio medio, ¿sí? Lo que tengo que hacer allí es fijar un precio medio. Muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda el precio de descremado. ¿En qué consiste un precio de descremado? Un precio de descremado consiste en fijar un precio alto para aprovechar el mayor poder adquisitivo de los consumidores, ¿Cuándo se utiliza un precio de descremado? Un precio de descremado se suele utilizar cuando los costos variables son significativos. ¿Cuándo más? Cuando el consumidor valora los atributos del producto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que tendríamos que recordar como mínimo. Estas son solamente algunas de las estrategias. Entonces, nos dice, cuando los clientes no pueden ser capaces de identificar la propuesta del valor, cuando los clientes no pueden ser capaces de identificar la propuesta de valor del producto, aunque sea nuevo. O sea, cuando el cliente no valora las características del producto. O sea, definitivamente no es precio de descremado. Aquí, ¿qué será lo más obvio? Aquí lo más obvio sería fijar un precio de penetración. ¿Sí? Precio de penetración es la letra C, la letra D, PP. ¿Sí? Cuando el cliente no puede valorar estas características, no puede identificar cuál es el valor que le estamos entregando, lo mejor es entregarle el producto con un precio bajo, para que se anime a comprarlo, por precio nada más. Muy bien, luego nos dicen, cuando sí es posible establecer una estrategia de precios menor al promedio del mercado. Cuando yo fijo un precio, discúlpenme, aquí es precio neutro, ¿saben? Precio neutro, ¿por qué? Porque no puede identificar las características del producto, entonces no puedo cobrarle mucho. Ahora sí, cuando sí puedo establecer precios por debajo del mercado, ese es un precio de penetración. ¿Sí? Ahí tuve un lapsus, disculpen, ¿no? Muy bien, luego, cuando no existen condiciones, ¿sí? Cuando no existen condiciones para segmentar el mercado, pero allí debemos tener cuidado porque nos quedan dos todavía. Sí, nos quedan dos opciones y ya nos queda uno que es NA, o sea, ninguna de las anteriores. Cuando no existen condiciones para segmentar el mercado y si la insensibilidad al precio de los clientes objetivos permite conseguir recoger el mayor valor de mercado. Entonces, cuando yo puedo conseguir recoger el mayor valor de mercado, es un precio de descremado. ¿Sí? Y cuando no existen opciones para segmentar el mercado, simplemente sería ninguna de las anteriores. ¿Sí? ¿Cuándo sería ninguna de las anteriores? Profe, una consulta, pero también no podría ser precio neutro. El morado. Sí, podría ser precios neutros en realidad, pero la primera es la que más se acerca a los precios neutros. Cuando mi consumidor no puede identificar las características del producto, lo que puedo es, no puedo venderle un precio alto, lo vendo a un precio entre comillas normal. ¿Sí? Lo vendo entre comillas a un precio normal, un precio neutro. En este caso, por ejemplo, cuando no existen las condiciones para segmentar el mercado, simplemente tendría que cobrar un único precio a todos. Entonces, no sería exactamente el precio neutro. A pesar que yo le he escrito aquí, el precio neutro es cuando no existe la posibilidad de segmentar
el mercado, pero también es cuando el consumidor, ¿sí? También es cuando el consumidor no puede identificar claramente las características del producto. Yo puedo cobrarle más al consumidor cuando él percibe el valor del producto, pero si no lo percibe, no le puedo cobrar mucho. Entonces le podría cobrar un precio neutro, es un precio promedio, ¿sí? Entonces, el detalle aquí es que tenemos que decidir cuál de los dos va con NA, o sea, con ninguna de las anteriores. Y esta de aquí, por ser uno, la que menos información nos da, aparte que nos habla de segmentación, la elegimos como ninguna de las anteriores, ¿sí? Y esta de aquí, cuando no puede identificar la propuesta de valor, le cobramos un precio, ¿sí? Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta allí estamos de acuerdo. ¿Sí? Me avisan si hasta allí estamos de acuerdo. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Para segmentar en función de la identificación del comprador, ¿qué datos demográficos podemos utilizar? ¿Sí? ¿Qué datos demográficos podemos utilizar? Género. Lo que yo debo saber es que cuando yo practico una segmentación del mercado en función a la identificación del consumidor, ¿sí? Cuando yo practico una segmentación del mercado en función de la identificación del consumidor, lo que yo necesito, ¿sí? Se necesita un indicador que sea más objetivo que la sensibilidad al precio, Se requiere, ¿de qué se requiere? Se requiere de información demográfica. ¿Sí? La información demográfica es un indicador que es objetivo. ¿Qué quiere decir? La información demográfica nos permite tener características cualitativas y características cuantitativas. El número de hijos, el estado civil, el ingreso mensual, los patrones de consumo, la edad, el género, la clase social, el estrato socioeconómico, el lugar de residencia, si tiene auto o no tiene auto, si tiene casa propia o no. Todas esas preguntas objetivas, donde no es posible mentir, o sea, donde la información no es ambigua, sino que hay una respuesta clarísima. Eso es información demográfica, la información objetiva del consumidor. Entonces, nosotros cuando practicamos una segmentación del mercado en función a la identificación del consumidor, necesitamos recolectar información demográfica. Y para eso lo que se hace es, ¿qué cosa? Se suele llegar a la utilización de cupones, se suele llegar a la utilización de formularios, se suele llegar a la utilización de ¿qué más? Se suele también llegar a la utilización de, por ejemplo, contratar vendedores especialistas. Chicos, un segundito. Bien, chicos. Bien, entonces, como les decía, en la segmentación del mercado en función a la identificación del consumidor, no basta con la sensibilidad al precio, porque es una información muy subjetiva. Necesitamos información demográfica, información real, información medible de los consumidores. Pues aquí justamente nos dicen eso, ¿no? Podemos segmentar en función a ahí hay un pequeño error de bloqueo, a la identificación, ¿sí? En función a la identificación del comprador, ¿qué datos demográficos podemos utilizar? ¿Podemos utilizar la edad? ¿Cobrar precios distintos de acuerdo a la edad de los consumidores? Sí. ¿Podemos, por ejemplo, utilizar el género? ¿Cobrar precios distintos de acuerdo al género de los consumidores? Los spa cobran más, por ejemplo, a las mujeres y cobran menos a los hombres. Algunos centros, por ejemplo, de diversión cobran más a los hombres y cobran menos a las mujeres. ¿Podemos utilizar los sentimientos? Yo les pregunto, ¿los sentimientos es información objetiva? No, los sentimientos no es información objetiva. ¿Podemos utilizar los intereses? A pesar que es un poquito ambiguo, sí podemos utilizar los intereses. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, alguien que es un aficionado a la pintura tiene una distinta visión del producto
en comparación a alguien que no es, es aficionado a la pintura. Los intereses sí es información objetiva. Sí es información objetiva. Y los intereses sí se pueden medir, ¿no? En algún momento, percepción. Gracias, Leonardo. No, en serio, gracias, Leonardo. Se me había trabado la palabra. Se me había olvidado. Muy bien. Entonces, sí, los intereses sí funcionan para poder segmentar a los consumidores. Por ejemplo, si lo que yo quiero es vender, por ejemplo, lo que yo quiero vender es una chompa hecha con materiales. Quiero vender un snack con papa nativa. Quiero vender un snack con papa nativa y orgánica. Allí que entra a tallar los intereses. Porque a alguien que le interesa el cuidado de su salud, sí lo va a comprar. Pero a alguien que no le interesa el cuidado de su salud, no le interesa el deporte, no le interesa el tema orgánico, simplemente no lo compra, ¿sí? Los intereses sí son importantes, siempre y cuando sean cuantificables. Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta allí estamos de acuerdo, por favor, para continuar. Me avisan si estamos de acuerdo hasta allí para continuar. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta número 5, ¿qué nos dice? La disposición a pagar de los consumidores en una tienda de electrodomésticos. Ojo, antes de ver las alternativas, ¿qué debemos recordar? La disposición a pagar de los consumidores, ¿de qué depende? A ver, ¿de qué depende que tú estés dispuesto a pagar más o menos por un producto? Por ejemplo, al momento que entraste a esta clase, que es un servicio, ¿qué es lo que sí te importaba? A ver, ¿qué es lo que sí te importaba? Al momento que tú entras o adquieres un producto, un servicio, claro, lo que te importa es, por ejemplo, el valor del producto o servicio. ¿Sí? Te importa el valor del producto o servicio. ¿Y el valor qué es? El valor está en el tema, por ejemplo, la calidad, la duración, atributos superiores, etc. Por ejemplo, al momento que tú entraste a la clase, ¿te importó saber, ojo, es una pregunta, no lo voy a tomar mal, pero ¿te importó los costos que significan dictar la clase? Al momento que entraste a la clase, ¿te importó cuánto es el costo que dicta en esta clase? ¿Importa el precio, el costo de producir algo al momento de pensar cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Importa ¿importa el costo? ¿Importa el costo? Ojo, ¿a ustedes les importó? O sea, la cantidad que ustedes están dispuestos a pagar depende de cuánto a mí me cuesta producir la clase. No. Al consumidor no le importa el costo que a la empresa le toma producir el bien. Al consumidor no le importa el costo. Al consumidor lo que importa es el valor del producto. Lo que cambia su disposición a pagar es la percepción del valor del producto. ¿Sí? La percepción del valor del producto. Pero al consumidor no le importa el costo. Por ejemplo, cuando yo voy a un cine a ver una película y yo me pregunto, ¿cuánto estaré dispuesto a pagar por la entrada al cine? Yo no me pregunto, ¿cuánto habrá gastado la empresa, el cine, para poder adquirir los derechos de esta película? Eso no me importa. Cuando yo voy a un cine y pienso en pagar la entrada, digo, bueno, ¿qué valor tiene? Si es en 3D, si es en 2D, si el sonido es envolvente, si es 4D con movimiento de butacas. Cuando yo voy, por ejemplo, a un McDonald's a comprar una hamburguesa, yo no me pongo a pensar, lo que yo pago, no me pongo a pensar, lo máximo que estoy dispuesto a pagar depende de cuánto le costó producir su hamburguesa. No, a mí lo que me importa es simplemente si es grande, si es pequeña, si es mediana, los ingredientes que tiene, pero no importan sus costos. ¿Sí? Entonces aquí, la disposición a pagar de los consumidores en una tienda de electrodomésticos tiene relación a la cantidad de unidades que vende la tienda, tiene relación directa al costo del producto, no tiene relación al costo del producto y tiene relación a las unidades producidas por la marca. Aquí la respuesta, ojo, la respuesta es no tiene relación al costo del producto. El precio que los consumidores estamos dispuestos, ojo, no es el precio que pagamos, es el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar, ¿sí? El precio que nosotros estamos dispuestos a pagar no tiene ninguna relación con el costo del producto, ¿sí? No tiene ninguna relación con el costo del producto. Lo que estamos dispuestos a pagar no depende de cuánto costó producir el producto, no tiene ninguna relación, ¿sí? Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo.
¿Sí? Ojo, esta pregunta sí es muy literal, porque en el libro sí nos indican que lo que está dispuesto a pagar el consumidor no depende de los costos de la empresa, depende de lo que el producto le muestre, el valor que tenga el producto. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Relacione los enunciados con la respuesta correcta. Por ejemplo, son costos que no se alteran ante el cambio en el nivel de actividad de la empresa. Eso es muy fácil. A ver, ¿esto lo hemos hecho antes? No lo hemos hecho. Ya. Son costos que no se alteran ante cambios en el nivel de producción de la empresa. Esos son costos fijos, ¿verdad? Esos de allí son costos fijos. Ya está. Luego nos dice, determina el límite superior de los precios. ¿Qué es lo que determina el límite superior de los precios? A ver, ¿qué es lo que determina el límite superior de los precios? Yo lo que debo saber es lo siguiente. Si, por ejemplo, ese de allí es el precio, ¿sí? Si, por ejemplo, ese de allí es el precio del producto, a ver, imaginemos, si ese de allí es el precio del producto, el límite superior es la disposición a pagar del consumidor. Es la disposición a pagar del consumidor. Y la disposición a pagar del consumidor básicamente es su precio de reserva. La disposición a pagar del consumidor es básicamente su demanda. ¿Sí? Y yo sé que aquello que está dispuesto a pagar como máximo el consumidor por un producto es el valor, es el BET. ¿Sí? Es el BET. Por eso que en su momento estudiamos valor económico total. Y el límite inferior de los precios, ¿qué es? El límite inferior de los precios son los costos. Los costos relevantes de producir. Y allí que tenemos aquellos costos que son directos y evitables. ¿Sí? Los costos siempre representan el límite inferior. Ahora, ¿qué tan arriba o qué tan abajo se debe encontrar el precio? Eso ya depende de la dinámica competitiva. ¿Sí? ¿Qué tan arriba o qué tan abajo está el precio? Dentro de estos límites depende de qué tanta dinámica competitiva existe en el mercado. Yo sé que no puedo cobrar más que el valor del producto, porque ningún consumidor pagaría más del valor. Sé que no puedo cobrar menos de los costos, porque simplemente entraría en pérdidas. Y sé que el precio va a ser relativamente alto o relativamente bajo dependiendo de la dinámica competitiva. ¿Sí? Muy bien, entonces, determina el límite superior de los precios. ¿Qué es lo que determina el límite superior de los precios? La disposición a pagar de los clientes. ¿Sí? La disposición a pagar de los clientes. Bien, chicos, entonces continuamos. ¿Qué más nos dicen? Son partidas, ¿sí? Son partidas de costos que se asignan en función a algún criterio de reparto. Son partidas de costos que se asignan en función a algún criterio de reparto. Esos son los costos indirectos. Los costos indirectos son costos generales o comunes que necesitan ser repartidos en función a algún criterio. Justo nosotros, aquí al inicio, repartimos un costo fijo que era indirecto y lo repartimos en función a las horas de uso de un módulo. Cuando un costo fijo se reparte en función a algún criterio es porque se trata de un costo indirecto. Muy bien, y ya por descarte la última, ¿sí? Se llama así al costo de la última unidad producida. Bueno, desde economía, a muchos les enseña economía, desde economía sabemos que el costo marginal es el costo de haber producido la última unidad, ¿no? Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, por favor, para continuar. A ver, me avisas si hasta allí estamos de acuerdo para continuar. Muy bien, vamos a continuar, chicos, ¿sí? Vamos a continuar. Pregunta 7, ¿qué nos dice? Relacionen los conceptos con los tipos de segmentación en función a la cantidad adquirida. ¿Sí? Antes de ver las alternativas, debemos recordar esa segmentación. Segmentación en función a la cantidad
adquirida. ¿Cómo se da la segmentación en función a la cantidad adquirida? Primero tenemos, por ejemplo, los descuentos por volumen. ¿Cuándo se aplica un descuento por volumen? Cuando un descuento por volumen se da cuando el precio menor o el descuento se le asigna al consumidor que compra la presentación más grande. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que sea cotidiano. Si nosotros vamos a un supermercado, y encontramos pasta dental, ¿sí? Encontramos pasta dental o jabones. Si tú compras solamente un jabón, el precio sale ya 3 soles, pues. Pero si compras media docena de jabones que vienen en unos paquetitos bien bonitos, ¿qué ocurre? Cuando tú compras a partir de media docena o 12 jabones o un paquete, mientras más volumen compres, cada jabón sale a un precio menor. Entonces, eso es un descuento por volumen. Cuando al comprar una presentación más grande, el precio unitario es cada vez menor. También tenemos los descuentos por pedidos. Y allí lo que se intenta, ¿qué es? Allí lo que se intenta es fomentar a los consumidores a realizar pedidos más grandes. No que compren presentaciones más grandes, sino que pidan una cantidad de productos o un valor de los productos mayor, que realicen compras significativas. También aquí tenemos los descuentos por etapas. ¿Cuándo aplicamos unos descuentos por etapas? Cuando la reducción del precio se aplica recién a partir de una cierta cantidad. Establecida. O sea, la reducción del precio no se aplica en todas las unidades, se aplica solamente para las unidades que se encuentran a partir de una cantidad, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú entras a 4 clases, el precio es normal 30, pero a partir de la 5ª clase, cada clase te sale a la mitad de precio. Es un ejemplo. Entonces, no afecta a las primeras clases, afecta desde una cierta cantidad en adelante. Ese es un descuento por etapas o descuento por bloques, como se le llama. También tenemos en este caso los descuentos, ¿sí? También tenemos en este caso el doble precio. ¿Sí? Tenemos el doble precio. ¿Qué es el doble precio? Cuando la empresa fija dos precios independientes. Allí tenemos el ejemplo, ¿no?, de los clubs. En el caso de los clubs, ¿qué ocurre? Algunos pagan una membresía anual, y otros pagan solo por fechas específicas. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo. Allí también tenemos también la práctica que está teniendo Globo, ¿no? Globo te permite pagar 20 soles al mes y te vuelves Globo Prime y no te cobran los deliveries durante todo un mes. Así pidas la cantidad de deliveries que tengas, no te van a cobrar los deliveries. Pero si tú no eres Globo Prime y pides algún delivery, te cobran 4 soles 50 por cada delivery. Entonces, allí hay doble precio. Los que son Prime pagan solamente 20 soles al mes, pero se supone que esos clientes van a hacer más pedidos para que esos 20 soles pues rindan, ¿no? Y los que no son Prime van a pagar 4 soles 50 por cada pedido que realicen. Allí hay dos tarifas totalmente independientes, hay un doble precio. Bien, vayamos a las alternativas. Primera, se ofrece para hacer unos pocos grandes pedidos. Bueno, ese es el descuento por pedidos. Cuando se aplica un descuento por pedidos, lo que se está intentando es que el consumidor realice pedidos más grandes, menos frecuentes y más grandes. Luego, la siguiente, ¿qué nos dice? La siguiente nos dice, se cobran dos tarifas independientes. Bueno, ya desde que nos dicen dos, son el doble precio. Muy bien, luego nos dicen, se ofrecen para conservar a los grandes consumidores. Ese es el descuento por volumen. ¿Sí? Aquí premiamos a aquellos que realicen compras mayores. ¿Sí? Aquí premiamos a aquellos que compren cantidad.
Y por último, ya por descarte, es común para los servicios públicos donde las tarifas son distintas según el consumo. Allí tenemos los descuentos por etapas. ¿Sí? Allí tenemos los descuentos por etapas. ¿Sí? Muy bien. Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo para continuar. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Siguiente. Uy, dime. A ver, creí que había una duda, chicos. ¿No? Bien, vamos a continuar. Siguiente pregunta que nos dice. De los siguientes, indique cuáles son costos relevantes en una decisión de cambio de precios. Yo debo saber que al momento que yo decido cambiar el precio del producto, los únicos costos relevantes son aquellos que son directos y evitables. Los costos relevantes siempre tienen que ser directos y siempre tienen que ser también evitables. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Siguiente. Relacione los productos y servicios con los tipos de segmentación correspondientes. A ver, ¿qué es la segmentación por paquetes de productos? Lo que yo debo saber es que la segmentación por paquetes de productos es cuando tú cobras un precio menor por un grupo de productos que guardan una relación de valor. Por ejemplo, las pollerías, en lugar de vender solo el pollo y por separado la gaseosa y por separado las papas, ¿qué hacen? Forman un paquete. Te venden pollo más gaseosa más papas a un precio relativamente bajo. ¿Por qué? Porque todos esos productos guardan una cierta relación de valor. Aquel que quiere comer un pollito a la brasa, también quiere sus papitas y también quiere su gaseosa. Entonces, allá es una segmentación por paquetes. A ver, busquemos cuál le correspondería. ¿Venta de celulares de alta gama? No. ¿Entradas con descuentos al cine los días martes? No. A ver, ¿qué más nos dice? ¿Venta de licores en un free shop? Parece que no. ¿Venta de menú del día en un restaurante? El menú es un paquete de productos, chicos. A ver, ¿el menú será un paquete de productos? Sí, ¿no? Porque un menú normalmente, ¿sí? Un menú normalmente que incluye, un menú tiene un precio bajo, incluye una entrada, un plato de fondo, incluye también a veces un postre y incluye su bebida, ¿no? Muy bien, entonces sí, el menú es un paquete. El menú es un paquete. Cuando uno compra un menú es más barato que un plato a la carta y el menú trae varios productos dentro de él, ¿no? Bien, seguimos. El siguiente nos dice segmentación por el diseño del producto. Cuando segmentamos de acuerdo al diseño, lo que ocurre es que es el mismo producto pero con diferentes características y se cobra de acuerdo al diseño. El que tenga el mejor diseño tiene el precio más alto y el del menor diseño, el del peor diseño tiene el precio más bajo. Allí es la venta de celulares de alta gama. Porque todos los celulares tienen las mismas funciones en general, pero los que son de alta gama, solo por su diseño, porque no es por realizar llamadas, pues, no es porque realicen alguna característica única, es simplemente por su diseño, o sea, por los componentes que tienen, porque son más resistentes, la pantalla es más grande, la pantalla es flexible, etc. Entonces, por su diseño es que se cobran precios distintos. Los celulares con diseños básicos tienen un precio bajo y los celulares de alta gama tienen un precio alto. Segmentación en función de la localización de la compra. La venta de licores en un free shop, ¿sí? La venta de licores en un free shop. Me imagino que un free shop es una tienda, ¿no? Bueno, no estoy muy al tanto, pero imagino que un free shop es una tienda. Y me imagino por la localización donde se realiza es que el precio es más bajo, ¿no? Lo supongo, no lo sé con exactitud. No sé qué es un free shop. Muy bien, pero esta última sí. Segmentación en función al momento de la compra. Entradas con descuento al cine los días martes. Claro, ahí es en función al momento de la compra. Sabemos que los días martes, pues, las personas que trabajan no van al cine. ¿Quiénes podrían ir al cine los días martes? Quizás algún grupo de jóvenes que tienen tiempo libre, algunos estudiantes, quizás algunas amas de casa que tienen libres los días martes, pero las personas que trabajan entre comillas en horarios de oficina no van a ir los días martes.
Esas personas van a ir el fin de semana, del domingo al mediodía en adelante, ¿no? Domingo, viernes, viernes, sábado y domingo. Bien, chicos, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo para continuar. A ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo. Ojo, aquí solamente teníamos que relacionar los tipos de, ¿sí? Aquí solamente teníamos que relacionar los tipos de segmentación y como su ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Según Nagle, y ahí tenemos que relacionar nuevamente todos estos conceptos con estas definiciones. Por ejemplo, cuando uno decide aumentar el costo de descuento del competidor, ¿eso qué es? Eso es elevar. ¿Sí? Yo debo saber que existen formas de reducir el costo de respuesta, existen formas de reducir el costo de respuesta ante una reducción de precios del competidor, ante una reducción del precio del competidor. Puedo, por ejemplo, marginalizar, solamente aplicarle la reducción del precio al volumen o a los consumidores que están en riesgo. Puedo segmentar, aplicarle la reducción de precios a un grupo de consumidores en concreto, que tienen alguna característica en común. Puedo elevar el cuento. ¿Qué significa? Hacer que el competidor sufra muchos costos por haber reducido el precio. Eso a veces se hace con prácticas que son un poquito poco éticas, pero funcionan. ¿Sí? Elevar el costo de descuento, hacer que para el competidor haber bajado su precio sea muy costoso. Puedo, por ejemplo, incrementar el valor. ¿Sí? Incrementar el valor. ¿Qué significa? Añadirle características nuevas al producto. En lugar de bajar el precio, lo que voy a hacer es añadirle nuevas características. O puedo limitar. ¿Limitar qué significa? Reducir la participación geográfica de la empresa. ¿Sí? Reducir la participación geográfica de la empresa. Salir de aquellos mercados que ya no son rentables para mí y atender a aquellos mercados que sí lo son aún. Entonces, cuando se aumenta el costo de descuento del competidor, se llama elevar. Cuando se centra la reducción reactiva del precio, aquellos consumidores que pueden ser atraídos por la oferta del competidor, eso de allí es segmentar. ¿Sí? Es un grupo de consumidores que podrían ser atraídos. Muy bien. Se pueden conseguir gestionando eficientemente la cadena de valor de una empresa. Esas son las ventajas competitivas. ¿Sí? ¿Qué son las ventajas competitivas, chicos? A ver por el chat. ¿Qué son las ventajas competitivas? ¿Qué son las ventajas competitivas, jóvenes? Nosotros debemos de saber que las ventajas competitivas son fuentes de crecimiento y rentabilidad estables para la empresa. Las ventajas competitivas son muy difíciles de ser copiadas, o requieren un alto costo. O sea, para tener una ventaja competitiva o para que el competidor copie tu ventaja competitiva, tiene que afrontar un costo muy alto. Algunas ventajas competitivas se logran, ¿sí? A partir de una correcta gestión de la cadena de valor. Eso según Michael Porter. ¿Sí? ¿Cuál es esa correcta gestión de la cadena de valor? Por ejemplo, atender únicamente a un nicho del mercado. Atender únicamente a un nicho o segmento. ¿Qué otra ventaja competitiva se puede lograr a partir de una gestión? Se puede ampliar o estrechar los mercados. Allí también se puede generar una ventaja competitiva. ¿Cuándo más se puede generar una ventaja competitiva? Cuando se participa en industrias con cadenas de valor coordinadas. Allí también puedo obtener una ventaja competitiva. ¿Sí?
Muy bien. Bien, entonces esas son las ventajas competitivas y esas son algunas formas de obtenerlas, según Michael Porter. ¿Sí? Según Michael Porter. Muy bien, entonces se pueden conseguir gestionando eficientemente la cadena de valor de la empresa ventajas competitivas. Y a la última, por descarte, cuando uno dice, hay que centrar, ¿sí? Hay que centrar la reducción reactiva del precio en un área geográfica particular o en una determinada línea de productos, eso es limitar. ¿Sí? Cuando nosotros ya hablamos de un área geográfica, estamos limitando. Muy bien. Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo. Jóvenes, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, por favor. Bien, vamos a continuar. Relación de los elementos de la fijación de precios. Allí tenemos la elección del segmento a servir, el pricing policy, el price communication y tenemos la estructura de precios. Bueno, lo más fácil de reconocer es la estructura de precios. Nosotros debemos de saber que la estructura de precios, ¿de qué depende? La estructura de precios depende de qué? De cómo se cobra de las vallas y de las medidas de valor. ¿Sí? De cómo se cobra de las vallas y de las medidas de valor. El price communication, ¿qué es? Bueno, simplemente traduciéndolo de forma literal, es comunicar el precio del producto. Comunicar el valor y convencer, ¿no? Price communication. Ahí salía bastante obvio, ¿no? El pricing policy, ¿qué debe ser? Deben ser las reglas, ¿no? Las reglas que se deben cumplir en la fijación del precio. Pues busquemos algo que diga reglas. Descuentos válidos no. Y, a ver, ¿dónde conviene posicionarse? Descuentos válidos. ¿Cuándo un descuento es válido? ¿Sí? El pricing policy nos va a decir cuándo un descuento es válido, cuándo algún consumidor puede acceder a un descuento, cuándo algunas ofertas no son aplicables. Y por último, la elección de los segmentos a servir. Obviamente yo sé que cada vez que lanzo un producto necesito saber a quiénes va dirigido. Y eso significa dónde conviene posicionarse. ¿Qué lugar es el que voy a atender o a qué consumidores son los que yo les voy a hacer llegar el producto? ¿Sí? Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, por favor. Me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, por favor. Muy bien, vamos a continuar. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Relaciona el enunciado con la frase correcta. A ver. Muy bien, aquí está. Por ejemplo, un productor de bajos costos. Cuando un productor tiene bajos costos, ¿qué significa? Precio de penetración, ¿no? A ver, cuando un productor de bajos costos puede cobrar un precio menor y vender más. ¿Sí? Si yo como productor tengo costos bajos, puedo cobrar un precio menor y vender, ¿sí? Vender a una gran cantidad. Lo contrario, cuando un productor tiene costos altos, tiene que apuntar a aquellos consumidores que valoran el producto. ¿Sí? Aquí está, debe apuntar al segmento de consumidores que están dispuestos a pagar más. Están dispuestos a pagar más justamente porque reconocen el valor del producto. Bien, ese de aquí que nos dice, por sí mismos, ojo, por sí mismos no deberían determinar el valor a cobrar al consumidor. Esos son los costos. Los costos por sí solos no determinan cuánto es lo que yo voy a cobrar al consumidor. Los costos son el límite inferior. Me dicen cuánto es lo mínimo, pero no me dicen cuánto es el precio. Muy bien, y por último, ¿sí? ¿Qué tenemos? Por último, tenemos, al fijar los precios es fundamental combinar tanto los costos como el valor que se entrega al consumidor. Recuerda que los costos es el límite inferior y el valor es el límite superior. Para yo saber qué precio cobrar, debo tomar en cuenta ambos. ¿Sí? Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? A ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, chicos. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente pregunta, ¿qué nos dice? ¿De qué forma se puede cambiar la disposición a pagar de los consumidores? Recuerda que la disposición a pagar de los consumidores no depende de los costos. La disposición a pagar de los consumidores depende del valor y de su percepción del valor.
¿Sí? Depende de qué tanto valor encuentren en el producto y qué también lo perciban también. Dándole más descuentos por sus compras. ¿Eso cambiaría la disposición a pagar? Obviamente no. Cambiando la percepción del producto por parte del consumidor, sus expectativas de precios o las alternativas que tiene. Esa es la forma de cambiar la disposición a pagar de los consumidores. Brindándole más plazo de crédito, no. Otorgándole más promociones en el punto de venta, no. Recuerden que la disposición a pagar por parte del consumidor depende únicamente, si depende del BET, depende del valor del producto. Depende del valor del producto y de su percepción, ¿sí? Percepción del valor. Entonces, la forma de cambiar su disposición a pagar es justamente cambiando su percepción que tiene el producto, las expectativas que tiene el precio. Esos son los efectos, ¿no? Los precios de referencia, los precios, la dificultad de comparación, etc. Muy bien, esa sería la respuesta. A ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, chicos. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Siguiente pregunta nos dice, ¿sí? Siguiente pregunta, indique cuáles son los conceptos de costo en función de la claridad de la imputación de los mismos. Bueno, nosotros debemos de saber, ojo, nosotros debemos saber que cuando hablamos de los costos, por ejemplo, costos en función a su claridad de imputación, ahí estamos hablando de ¿qué? De costos directos y costos indirectos. Cuando nosotros hablamos de costos en función a su relación con el nivel de actividad de la empresa, con el nivel de actividad de la empresa, ahí estamos hablando de costos fijos y costos variables. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de costos en función al ámbito, ahí estamos hablando de costos externos y costos internos. ¿Sí? Entonces, estas son algunas clasificaciones de costos que nosotros debemos conocer. Esas son algunas clasificaciones que debemos conocer. En este caso nos menciona la claridad de la imputación de los costos. Allí es directos e indirectos. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos a continuar. Siguiente pregunta. Marque la opción correcta acerca de los juegos de suma positiva o juegos de suma negativa. Bien, allí debemos recordar lo siguiente. Los juegos de suma positiva, ¿sí? Los juegos de suma positiva son juegos donde la competencia genera beneficios para los participantes, genera beneficios. Incluso la empresa perdedora del juego, se dará cuenta que sí valía la pena participar. Algunos ejemplos de juegos de suma positiva, por ejemplo, tenemos las competencias académicas, tenemos las competencias deportivas, tenemos las competencias en calidad, tenemos las competencias en reducción de costos, tenemos las competencias en reducción de costos, tenemos las competencias en formación de alianzas comerciales, tenemos las competencias también en investigación y desarrollo. En investigación y desarrollo. Entonces, esos son los juegos de suma positiva. Los juegos de suma positiva son juegos que siempre generan beneficios. Incluso la empresa que pierde el juego se da cuenta que sí valía la pena participar. ¿Sí? Ahí hay algunos ejemplos. De igual forma, también debemos conocer qué son los juegos de suma negativa. Los juegos de suma negativa es todo lo contrario. Son juegos donde la competencia en sí, donde la competencia genera costos. En lugar de generar beneficios o ganancias, genera costos. Aquí, incluso la empresa ganadora del juego, se dará cuenta que no valía la pena participar. Allí que tenemos, por ejemplo, las competencias en precios. En otras palabras, allí tenemos la guerra de precios.
Allí también tenemos, por ejemplo, la guerra entre países. Allí también tenemos, por ejemplo, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos las acciones sindicales. Eso. Bueno, también tenemos los duelos, ¿no? Los duelos entre personas, ¿no? Los duelos. Muy bien, entonces es un juego de suma negativa. Entonces, esta pregunta nos pedía aquello que es correcto o incorrecto con respecto a estos juegos. A ver, un segundito por mi cuadradito. Ahí está. Muy bien, nos dice, marque la opción correcta acerca de los juegos de suma positiva o negativa. Siempre una mayor cuota de mercado representa una mayor rentabilidad. Eso es falso. No tiene nada que ver con los juegos y además es falso. Recuerden, ser la empresa más grande, eso es aparte de los juegos, ser la empresa más grande del mercado, no significa ser la empresa más rentable. ¿Sí? Generalmente ocurre todo lo contrario. Las empresas más rentables son las empresas más pequeñas. ¿Sí? Entonces, eso es falso. Una guerra de precios siempre es un juego de suma positiva. No, una guerra de precios casi siempre es un juego de suma negativa. Tercero, la reducción de costos de producción puede ser un juego de suma positiva. Sí, cuando las empresas comienzan competencias en reducir los costos de producción, eso es un juego de suma positiva. Una ventaja competitiva no siempre trae valor para el cliente. Eso lo hemos visto hace un momento, ¿no? Hace un momento mencionábamos las ventajas, no recuerdo dónde estaban, pero hace un momento lo mencionábamos, ¿no? Que las ventajas, dijimos que ocurría, las ventajas siempre traen o siempre son una fuente de crecimiento y estabilidad en la rentabilidad de la empresa, no para el cliente, es para la empresa, ¿sí? Las ventajas de por sí siempre añaden características al producto y siempre van a traer algo bueno para la empresa y por consecuencia para el cliente. Muy bien. Entonces aquí la respuesta, porque cuando son circulitos solo hay una respuesta correcta, aquí la respuesta era la tercera, ¿no? La reducción de costos de producción puede ser un juego de suma positiva. Bien, siguiente. ¿Qué acciones se pueden tomar para desarrollar una segmentación en función a la cantidad adquirida? Hace un momento lo veíamos. Sí podemos realizar descuentos por volumen, sí podemos realizar descuentos por etapas, descuentos masivos, eso no se puede hacer. Innovar en el desarrollo del producto, tampoco. Recuerden que las otras opciones, ¿cuáles eran? Las otras opciones eran los descuentos por pedidos y los descuentos, el doble precio, ¿no? Y el doble precio. Entonces aquí, que era para marcar más de una opción, las respuestas eran las dos primeras. ¿Sí? Aquí las respuestas eran las dos primeras. Muy bien, siguiente. Profe, una consulta. Uy, sí. ¿Existe el descuento masivo? No. No, para nada. No, el descuento no puede ser masivo. ¿Sí? No puede ser masivo. O sea, no hay forma de que sea masivo y en el caso de innovar tampoco. Tampoco. Ay, ok. O Aquí, sea, pensé lo que que había... nosotros debemos saber es que para poder realizar, ¿sí? Para poder realizar una correcta segmentación para poder realizar una correcta segmentación en función de la cantidad adquirida, coma, se debe gestionar o se debe estructurar correctamente los descuentos. ¿Sí? Los descuentos. Debemos tener mucho cuidado con los descuentos que se otorgan. Y realizar descuentos masivos, pues, no es algo cuidadoso. ¿Sí? Los descuentos tienen que ser en función a algo. Aquí los descuentos son en función a cuánto es la cantidad que compran. Aquí el descuento es en función, a partir de una cantidad, las unidades adicionales tienen un descuento. El doble precio es en función a la frecuencia que el consumidor acude a un lugar o utiliza un producto o servicio. El descuento por pedidos es en función a poder mantener a los clientes más grandes. Entonces, realizar descuentos masivos no sería eficiente en realidad. ¿Sí? Los descuentos siempre deben tener algún criterio para ser entregados a los consumidores. No podemos entregar descuentos a todos por igual. Siempre hay que guardar un cierto criterio. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a continuar. Siguiente, ¿qué nos dice? Las competencias en precios constituyen un juego de suma positiva ¿cuándo?
Recuerda que hace un momento dijimos que la guerra de precios es un juego de suma negativa. O sea, competir en precios es un juego de suma negativa, pero aquí nos dice que constituye un juego de suma positiva. Sí, porque al final de la clase de dinámica nosotros vimos lo siguiente. ¿Qué fue lo que nosotros vimos? Al final de la clase de dinámica nosotros vimos que, ¿qué cosa? Nosotros vimos que sí hay ciertas situaciones, ¿sí? Existen ciertas situaciones donde sí conviene, donde sí se debe competir en precios, sí se debe competir en precios. ¿En qué situaciones sí se pueden competir en precios, chicos? ¿Qué situaciones sí permiten la competencia en precios? A ver, ¿qué situaciones sí permiten la competencia en precios? A ver, las situaciones que sí permiten las competencias en precios son, por ejemplo, cuando la empresa, ¿sí? Cuando la empresa tiene una ventaja sustancial en costos. O sea, cuando la empresa tiene costos tan bajos que puede reducir los precios. Allí sí convendría hacerlo. Cuando la empresa, por ejemplo, cuando la empresa puede ampliar el mercado, ampliar el tamaño del mercado, mediante la reducción del precio, mediante la reducción del precio. ¿Sí? ¿Cuándo más competir en precios es conveniente? Cuando la empresa puede subvencionar las pérdidas, cuando la empresa puede subvencionar las pérdidas. ¿Cuándo más la empresa puede competir en precios? Cuando competir en precios correcto, cuando la empresa tiene una pequeña cuota de mercado. Si la empresa atiende a una muy pequeña cantidad de consumidores, el que esta empresa baje su precio no va a ser un problema para los demás, porque al ser tan pequeña la van a ignorar. Entonces, allí sí convendría competir en precios. Muy bien, entonces veamos, a ver, allí Jean-Pierre Géry nos decía, cuando hay economías de escala, sí, esa es la ventaja sustancial en costos. Y Leonardo nos dice, para sacar del mercado a las empresas pequeñas. No, sí, sacar del mercado a las empresas pequeñas no es un juego de suma positiva. Recordemos la definición del juego de suma positiva. Son juegos donde la competencia genera beneficios. No, incluso profe, la empresa que pierde se dará cuenta que sí valía participar. O sea, eso era para el anterior. No era ya. Sí, profe. Sí, entonces estaba bien. Muy bien, entonces, ojo, los juegos de suma positiva son juegos que siempre benefician a todos. Incluso el que pierde el juego saca cierta ganancia, aunque sea experiencia, ¿sabes? Entonces, primero, nos dice, la demanda del mercado se ve suficientemente estimulada por las reducciones de precios. Claro, eso es correcto. Cuando se puede ampliar el mercado con la reducción del precio. ¿Sí? ¿Cuándo conviene competir en precios? Cuando el mercado va a crecer lo suficiente como para que todos puedan tener más clientes. Allí es un juego de suma positiva. Cuando los costos de una empresa quedan suficientemente reducidos por la mayor cuota de mercado. También, si yo sé que al reducir mis precios voy a poder vender más y eso, en lugar de restarme rentabilidad, me permitirá llegar a más consumidores y por lo tanto reducir mis costos, entonces allí sí conviene competir en precios. Participar en un mercado, ojo, la participación de mercado para una empresa aumenta debido a dicha competencia. No, ojo, sabemos que no. Nosotros debemos de saber que siempre reducir precios te permite vender más. Eso es algo clarísimo. Siempre bajar el precio de tu producto te va a permitir vender una mayor cantidad. Pero eso no significa que estés ganando, porque vender más y a un menor precio significa que tienes menor rentabilidad. En lugar de estar ganando beneficios, estás generándote costos. ¿Sí? Entonces la tercera no puede ser. Y cuando se logra que los competidores más débiles deban abandonar la competencia. Eso no suena a un juego de suma positiva, ojo. Perjudicar a las demás empresas no es un juego de suma positiva. Recuerda que los juegos de suma positiva se caracterizan porque todos los involucrados ganan. Incluso la empresa que menos provecho saca, aún así esa empresa tiene cierto beneficio. ¿Sí? Aún así esa empresa tiene cierto beneficio. Entonces, ¿cuándo la competencia en precios constituye un juego de suma positiva? Cuando al competir en precios, la demanda crece tanto que todos ganamos. Y cuando los costos de una empresa
se reduce debido a esa competencia. ¿Sí? Bien, chicos, a ver, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, por favor. A ver, chicos, me avisan si hasta ahí estamos de acuerdo, por favor. Bien, chicos, entonces, sí, parece que debía agregar. Entonces, por hoy nos vamos a quedar allí. Esas